Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la terapia biológica en uveitis no infecciosas. Hay que recordar que en la inflamación intraocular y ocular existe una correlación directa entre la inflamación y la inmunidad y entre estas y el daño tisular. El daño tisular conlleva a una reparación y todos estos procesos serán deleterios para la función visual, por lo que podemos incidir en la inflamación, en la comunicación entre los procesos inflamatorios y los procesos inmunitarios y aquellos directamente involucrados con la autoinmunidad. Bien, ¿qué es un agente biológico? Un agente biológico es un anticuerpo monoclonal sintetizado. Están diseñados para bloquear factores específicos de la reacción inmunológica, ya sea interleucinas o factores de necrosis tumoral, o bien algunos receptores de la respuesta inmunológica. En términos generales, en este esquema resumido, basado en la experiencia reumatológica, de la cual muchos de los datos y de lo que usamos en oftalmología está derivado, tenemos que hay medicamentos que pueden bloquear la comunicación entre una célula presentadora de antígeno y una célula T. Podemos bloquear proliferación o multiplicación de células B. Y básicamente en la gran mayoría van a estar direccionados hacia el bloqueo de interleucinas, ya sea el factor necrosis tumoral, la interleucina 1 o la 6. ¿Cómo funciona un anti-TNF? Bueno, básicamente el anticuerpo va a englobar al TNF de manera que esta molécula no pueda pegarse a la membrana y por lo tanto producir una señalización hacia el núcleo para desencadenar todos los procesos inflamatorios. También pueden ser receptores solubles que atrapen a este TNF y asimismo evitar pues que se pegue a la membrana. Hay biológicos que van a inhibir estas comunicaciones, no solamente los anti-TNF. Podemos ver que la comunicación entre una célula T y una célula presentadora de antígeno requiere de varias uniones entre los receptores de membrana. Cuando se inhibe el CD8086 con el abatacept, entonces se pierde esta comunicación y la activación y proliferación de células T que van a liberar factores de inflamación. Otros medicamentos como el tolicizumab que inhiben a la interleucina a través de esta unión que establece el tolicizumab con el SIL6R y evita en esta configuración morfológica que se pegue a su receptor y inhibe la señalización del JAK y el STAT, que son esenciales para la continuidad de una respuesta autoinmune e inflamatoria. Esto ha sido particularmente importante en la época que estamos viviendo actualmente, ya que se ha visto que el tolicizumab tiene una potente acción antiinflamatoria sistémica para el control de los pacientes infectados por SARS-CoV-2. Hay otros medicamentos que están básicamente en desarrollo, que inhiben otro tipo de interleucinas, sobre todo las interleucina 23, que es la que va a activar a las células TH17, que son las que van a provocar fenómenos patogénicos de estos medicamentos. Todavía no tenemos algunas respuestas clínicas claras para poder hablar de ellos. La interleucina 1 también es otra molécula muy importante que participa en la señalización hacia el interior de la célula y su activación, en la cual existen dos biológicos, el anakinra, que es muy parecido a la interleucina y ocupa el espacio que debería ser normalmente ocupado por la interleucina 1 y inhibe la señalización. El canakinumab es un biológico que atrapa a esta interleucina y por lo tanto evita que entre a su sitio para la señalización.
También hay otros mecanismos por los cuales se pueden inhibir la respuesta autoinmune, como es favorecer la apoptosis de las células B y su consecuente inhibición y supresión de estas células que van a producir básicamente anticuerpos y señalización. Y esto es a través del rituximab, que también es un anticuerpo, que inhibe la comunicación básicamente con los macrófagos, favorece la apoptosis, activa el complemento y activa a las células natural killer, que son las que van a destruir a estas células B y por lo tanto inhibir una parte importante de la respuesta autoinmune. Entonces, bien, ¿para qué sirve un agente biológico? Básicamente vienen a reemplazar o asociarse con los inmunosupresores tradicionales con los que contamos en el armamentario y básicamente porque son mucho más puntuales y específicos para inhibir cierta parte de la respuesta inmunológica. Esto nos permite controlar a largo plazo uveitis crónicas recurrentes no infecciosas. Por lo tanto, funciona también como un ahorrador de esteroides. Esta es una de las partes más importantes, ya que son pacientes que no pueden estar con esteroides orales o sistémicos o intraoculares por tiempos prolongados. Y también es una piedra angular en el tratamiento de enfermedades autoinmunes sistémicas que además tienen manifestaciones inflamatorias oculares. Si podemos ver en la línea del tiempo, los glucocorticoides se desarrollaron alrededor de los 50. Alrededor de los 70 empezaron a ver todos los antiinflamatorios no esteroideos que en realidad tienen poco impacto en el manejo de nuestros pacientes con enfermedades inflamatorias oculares. Y en 1975 se empezaron a sintetizar los primeros biológicos. A la par, hubo un boom en cuanto a los inmunosupresores, entre ellos el metotrexate, que en la actualidad es muy usado. Y si ustedes se fijan, a finales de los 90 se empezaron a ver todos estos desarrollos de diferentes tipos de moléculas para básicamente inhibir el factor de necrosis tumoral y muchos otros que no solamente se usan en enfermedades inflamatorias, sino también para el tratamiento de las enfermedades neoplásicas. Los principales inhibidores del factor de necrosis tumoral son estos 5, que son los que están en el mercado, que tenemos acceso a ellos. Esta es una molécula de adalimumab. Y el primero de ellos que se utilizó en forma inicial fue el infliximab, que en la actualidad también se sigue usando para una gran cantidad de padecimientos inflamatorios sistémicos y oculares. El único problema del infliximab es que es una infusión, el paciente tiene que ir cada mes a la aplicación de la infusión. Si ustedes ven en este esquema, el infliximab es una molécula quimérica, es decir, un monoclonal que tiene una parte variable derivada de un modelo animal, en este caso el ratón, y el adalimumab y el etanercept ya son anticuerpos monoclonales humanizados. El etanercept tiene la ventaja de que es ya en forma de una plumilla, no es una infusión y se puede aplicar en forma subcutánea. Y el adalimumab es uno de los más utilizados y es el único que la COFEPRIS ha autorizado para el uso específico de enfermedades inflamatorias oculares. El adalimumab está basado en toda esta experiencia en 3 estudios muy importantes, que es el Visual 1, 2 y 3, en los cuales en el primero que se publicó en New England alrededor del 2016, se demostró que había menos recurrencias inflamatorias en pacientes tratados con uveitis activas, menos pérdida visual, por lo tanto. Sin embargo, observaron que cuando lo compararon con el placebo, evidentemente había un mayor riesgo de efectos adversos. En el Visual 2, que fue la continuación de un multicéntrico, en el cual lo que se pudo ver es que en pacientes que ya estaban inactivos, se podían mantener inactivos por mucho tiempo una vez que se reducían o se controlaban los corticosteroides. En la fase 3 de este estudio, que es el Visual 3,
publicado recientemente en 2018, es el estudio abierto, en el cual la principal conclusión es que es seguro el uso de adalimumab. Y en esta gráfica ustedes pueden ver cómo los pacientes con uveitis activa, pacientes con uveitis inactiva, y este es el global, mostraron una reducción importante a lo largo del tiempo, no es algo inmediato, pero a lo largo del tiempo en cuanto al uso de esteroides. Entonces, esto justificó la aprobación del adalimumab en todo el mundo, en la FDA, en el Consejo Europeo para Medicamentos, así como en México. Recientemente se publicó el estudio para valorar la utilidad y la seguridad del adalimumab en población pediátrica, que es el SICAMOR, y en el cual se observó muy buena respuesta en los niños con uveitis asociada a artritis idiopática juvenil, combinado siempre con metotrexate. Entonces, esto también abrió otra puerta para demostrar que se puede combinar un inmunosupresor con un biológico específico. Hay algunos otros de más reciente publicación, que es el certolizumab pegol y el golimumab, que también son inhibidores del factor de necrosis tumoral, que vienen también en forma de plumilla, como en el caso del golimumab. Y una parte muy importante del certolizumab pegol es que es una molécula que por su alto peso molecular y la conformación de este anticuerpo monoclonal no pasa la barrera placentaria. Entonces, tiene seguridad para el uso en el embarazo. En una evaluación reciente sobre criterios y de manejo de pacientes con enfermedades inflamatorias oculares no infecciosas, se observó que los biológicos pueden ser un medicamento útil en aquellos pacientes en los cuales no podemos bajar la dosis de esteroides, o bien que los inmunosupresores no son suficientes. ¿En qué uveitis vamos a utilizar un agente biológico? En realidad tienen una gran aplicación. Pacientes con escleritis difusas, nodulares o bien necrosantes, o pacientes que tienen además queratitis ulcerativa periférica, generalmente esto asociado a artritis reumatoide o colingitis con granulomatosis, se benefician grandemente del rituximab o bien del infliximab o también algunos otros. Se han hecho estudios importantes en padecimientos de uveitis posteriores, como o las panuveitis, como en el Burkitt y Arada, en el cual se han demostrado la utilidad del infliximab, del adalimumab, etcétera, así como en enfermedades vasculíticas de la retina o sistémicas, en los cuales todos estos tienen también una utilidad y hay varios reportes. Como ya se mencionó, el SICAMOR demostró la utilidad en la uveitis anterior en niños con artritis idiopática juvenil, y también hay varios estudios relacionados a la efectividad en niños con pars planitis, que es una principal uveitis intermedia en México. La enfermedad por HLA-B27 en el espectro, en el cual incluye a la uveitis, tiene una indicación muy importante de la adalimumab, así como en el manejo de la espondilitis anquilosante. Y algunos otros casos menos comunes, pero que también son de difícil manejo, como es el pemfigoide ocular cicatrizal, también se han hecho algunos reportes de efectividad de los biológicos. Entonces, como ustedes pueden ver, los biológicos es una herramienta más, es moderna, es específica, también es cara, pero que nos permite manejar en forma más específica las enfermedades inflamatorias intraoculares y esclerales no infecciosas, muy importante. Pero bien, ¿cuáles son los efectos adversos de los agentes biológicos? El principal es la mayor incidencia de infecciones. Entre ellas, en nuestro país es de mucha relevancia,
siempre descartar tuberculosis antes de iniciar un biológico. Si existe el tuberculosis latente, entonces deberá recibir el paciente primero tratamiento para esta tuberculosis latente y posteriormente poder iniciar el biológico. Los biológicos que se administran en forma de infusión, como el infliximab o el rituximab, pueden tener reacciones de anafilaxia al momento, por lo que siempre deben ser vigiladas y en un centro hospitalario la aplicación de estos medicamentos. Y existe mucha controversia respecto a datos iniciales, si se asociaban o no con una mayor incidencia de neoplasias. En realidad todavía no existe ningún estudio concluyente. Como ustedes pueden ver, el uso de estos medicamentos no tiene más de 20 años, entonces aún no sabemos qué pasa a largo plazo. Muchas gracias.